Hola, ¿qué tal, alumnos y alumnas de la secundaria 101, turno vespertino? Sean bienvenidos a la clase de Historia de México con el maestro José Antonio Ramos Blanco. Así que iniciamos. El primer tema se llama superáreas culturales. Y aquí deben entender que este término surge con un historiador llamado Paul Kirchhoff, el cual hace una categorización de la siguiente forma. Primero está Aridoamérica, luego Oasis América y 3 Mesoamérica. En esta última vamos a hacer un paréntesis en las clases posteriores porque vamos a abordar sus horizontes culturales, las aglomeraciones que emanan de la misma, para entender su ubicación geográfica, sus centros ceremoniales y sus principales aportaciones. La primer superárea cultural va a ser Aridoamérica. Y aquí voy a hacer un énfasis en que la historia se tiene que entender con base a dos elementos. El primero es temporalidad, que se refiere al tiempo, y el segundo espacio, que se refiere al ámbito físico o geográfico. También tenemos un debate, porque en el tiempo hay antropólogos e historiadores que dicen que surge en el 2500 antes de nuestra era, algo parecido con Mesoamérica, pero también hay datos que estos grupos vivieron en cuevas, entonces mejor hay que relacionarlo con la etapa de las eras geológicas. Y entonces empezamos con la etapa Pleistocena, que es del 30.000 antes de nuestra era hasta el 10.000 antes de nuestra era, seguido del Holoceno, que es del 10.000 hasta el 8.000 antes de nuestra era. Su ubicación va a ser el norte de nuestro país y la parte sur de Estados Unidos. Entonces tenemos a Chihuahua, a Sonora, Coahuila, Baja California Norte, Sur, Nuevo León, Durango, parte de Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Arizona y California. El clima. ¿Por qué es importante este elemento? Porque me da una perspectiva de cómo vivían y cuáles eran las barreras para convertirse en grandes civilizaciones. Aquí predomina un clima árido o semiárido, entonces los paisajes van a ser montañosos, va a haber mesetas, estepas y desiertos. Esto me da a entender que en las tardes hacía mucho calor y en las noches era todo lo contrario y hacía frío. Actividades productivas. La primera fue la pesca, entonces elaboraron redes a través de elementos de piel de animal para poder pescar y se dedicaron también a la caza, utilizaban arcos y flechas y lanzas, así como hachas de piedra pesada y también recolectaban frutos o raíces. Esos tres elementos me indican que fueron grupos totalmente nómadas. Arte y cultura. Aparte de la alfarería, se dedicaban también a realizar murales o pinturas rupestres en las cuevas, sepultaban a sus muertos y se dedicaban a cazar. Esta característica tiene dos funciones. No únicamente se tiene que entender como un aspecto para satisfacer necesidades primarias, sino también como un elemento que produce socialización y que integra los hábitos o el tejido social de un grupo determinado. Principales pueblos. Tenemos a los tarahumaras, a los yaquis, apalaches, chichimecas, cucapá, opata y huicholes. Flora. Tenemos cactus, matorrales, agaves, en su fauna, arácnidos, mamíferos y reptiles. La segunda superárea va a ser Oasis América. Esta es la parte intermedia de lo anterior, es decir, grupos nómadas
y de la posterior, que va a ser grupos sedentarios de Mesoamérica. Data del 500 antes de nuestra era hasta el 1500 después de nuestra era. Su ubicación va a ser el suroeste de Estados Unidos y el noroeste mexicano, abarcando Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, parte de Sonora, Chihuahua, California, Baja California y Texas. Las culturas más importantes aquí son tres: Anasazi, Mogollón y Hohokam. Su clima aquí lo va a combinar entre árido y ciertas precipitaciones anuales, por lo cual va a generar oasis, de aquí se deriva su nombre, y va a surgir una pequeña agricultura de tipo primitiva. Su flora, cactus o matorrales, nopales y magueyes, y su fauna, insectos, mamíferos y reptiles. Mesoamérica se puede entender, según el historiador que mencioné, Kirchhoff, como un complejo sumamente cultural, porque existe una diversidad de etnias, de cultura, de estructuras simbólicas, de civilizaciones. Para entenderlo, nos vamos a basar a través de la clasificación de horizontes culturales. Entonces tenemos al preclásico, que data del 2500 antes de nuestra era hasta el 200 después de nuestra era. Y tenemos, por ejemplo, dos culturas, la de Huiculco y la cultura madre de Mesoamérica, que sería la Olmeca. Pasamos a la clásica, que es del 200 hasta el 900 después de nuestra era. Tenemos aquí a los zapotecas, a los mayas y los teotihuacanos, que su nombre proviene de náhuatl, que significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y el último posclásico, del 900 al 1521, y tenemos los toltecas, tlaxcaltecas, tarascos, purépechas, náhuatl, mexicas, etc. Existe también otra clasificación que se refiere a las zonas geográficas. Por ejemplo, en el Golfo de México tuvimos a los olmecas, que se ubican en Tabasco y en Veracruz. Tenemos a los totonacas en el centro de Veracruz, a los huastecos en el norte de Veracruz y Puebla, y los del altiplano central tenemos a los teotihuacanos, a los chichimecas, que sería esta de cierta forma la parte del Estado de México, los toltecas en Hidalgo, los de Cholula en Puebla, Xochicalco en Morelos, y en la Ciudad de México tenemos a los mexicas huastecas. En Oaxaca, que también es una zona geográfica mesoamericana, tenemos a los mixtecas y zapotecas, los mayas en la parte sureste, y en el occidente de México tenemos, por ejemplo, a los purépechas en Michoacán, pequeños grupos en Nayarit, en Jalisco, Colima y Sinaloa. Cualquiera de las dos clasificaciones es sumamente importante. Yo recomiendo, para entenderlo mejor, la de horizontes culturales. Rasgos comunes. Mesoamérica tenía algo muy particular, que todas las culturas que florecen en los horizontes ya mencionados es que compartieron casi lo mismo. Y esto se debió porque cuando construyeron rutas comerciales, aparte de intercambiar objetos y mercancías, también se intercambiaban ideas, también se intercambiaban hábitos, y esto fue retroalimentando la estructura cultural de todos estos pueblos. Una de las más importantes y que logra que una civilización tenga mucho florecimiento es la agricultura. Entonces todos sembraron maíz, calabaza, chile, frijol, jitomate, cacao, amaranto, etc. Me gusta entender este concepto a través de la economía política porque me da una perspectiva como un modo de producción. Entonces este se puede llamar fisiocracia. Si nos basamos en esta idea,
también debemos entender que debe existir los medios de producción, que serían las herramientas, objetos u utensilios que ocupaban para labrar la tierra y producir estos alimentos. En este caso utilizaban palos largos con puntas agudas y anchas, como si fueran tipos palas, para labrarla, y también utilizaban martillos con piedras pesadas. Cuando el suelo o el subsuelo era muy complejo, como las partes montañosas, utilizaron una técnica que se sigue utilizando en los pueblos de usos y costumbres, que se llama roza y quema. Y como su nombre lo dice, quemaban el espacio y las cenizas servían de cierta forma para mejorar las condiciones productivas. Y también debemos hablar de los sistemas de irrigación, que estos significan el transportar el agua para que los productos agrícolas pudieran crecer. Y para ello utilizaron primero pozos, después vasijas, y con el tiempo se modernizaron hasta desarrollar lo que conocemos como chinampas. Por ejemplo, los mexicas la dividían de dos formas, habían unas de tierra firme y otras pantanosas. Las de tierra firme se refiere a que a orilla de los lagos hacían aberturas en forma de cuadrado y después las rellenaban de lodo. Y habían también otras de islotes físicos en la que utilizaban vegetación acuática y lirios, y más aparte clavaban en lo profundo estacas o maderas para evitar que de cierta forma se deslavara estas chinampas como tal. Sociedad y política. Vamos a dividirla en centros ceremoniales, gobiernos teocráticos. Esta se refiere a la relación que existe entre el sistema político, el gobierno y la religión, una sociedad comunal de la tierra que representa que las ciudades, pueblos o aldeas compartían las mismas propiedades o parcelas. Y un ejemplo de esto sería que con los mexicas y los calpulli, que eran barrios, la gente que vivía en dicho lugar tenía una relación de parentesco. Entonces habían parcelas familiares, parcelas de gastos públicos del calpulli, parcelas de representación del gobierno y parcelas para el pago de tributos. Y también habían obligaciones, porque si el jefe de familia quería heredar esta misma, los hijos tenían que trabajarla constantemente, porque si rebasaban los 2 años perdían dichas atribuciones. Tenemos también grandes centros urbanos, un consejo de ancianos, y como en toda sociedad existió una pirámide jerárquica de castas en donde los religiosos, la nobleza y los militares tenían mayor preponderancia y poder. Religión y cultura. La religión fue politeísta, existieron muchos dioses, estos estaban asociados con los astros, por ejemplo el sol, la luna, Venus, con los animales, con la naturaleza, como la tierra, el agua, el fuego. Y también construyeron pirámides. La guerra también tenía una relación directa con la religión y la utilizaban para apoderarse de tierras, de cultivos, de esclavos y de rutas comerciales. Le rindieron culto a la muerte. La parte de cosmovisión, esta se refiere, es la forma en la que interpretaban la realidad, y aquí la dividieron en etapas y en soles, y pensaban que el mundo tenía un carácter relativo, es decir, que estaba constantemente transformándose. Entonces, para pasar de un sol o una etapa a otra, tenía que existir un catástrofe natural, y así ellos interpretaban que el sol y los dioses requerían ciertas necesidades y realizaban sacrificios para de cierta forma afianzar la parte de la cosmovisión. Calcularon el tiempo, habían 2 calendarios, uno de 260 días que era un ritual y uno de 365 días que era uno civil, y la escritura por lo regular fue jeroglífica. Había otra llamada fonética, que fue una que se parece mucho a la de nosotros, que tiene que ver por los sonidos
de la lengua, y otra que fue de carácter ideográfica, en la cual había símbolos y no se complementaba una explicación oral o verbal.